¿Cómo te va, Laura? Sí, nunca vi nada semejante. Nunca viste nada semejante. No, no, creo que nadie. Yo he hablado con varios embajadores y les preguntaba si conocían en el pasado si hubiera dado una situación como esta, me decían que no, nunca. Porque bueno, el presidente de la Argentina viaja a España y en un congreso de partidario de la ultraderecha, no solamente de España, sino de Europa, no hace otra cosa que agraviar, ofender, agredir de manera muy dura al gobierno de España y yo diría que al conjunto de la Unión Europea, porque lo que él dice del socialismo, que confunde con el comunismo, mete a todos en la misma bolsa, lo que él dice de la socialdemocracia, a la que también llama comunismo, del estado de bienestar al que llama comunismo, bueno, ofende a toda la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ese sistema político, social y económico que consistía en la mediación del Estado entre capital y trabajo para que hubiera acuerdos que permitieran que la economía tuviera funcionara de manera más solidaria, para que se distribuyera mejor el ingreso, para que tuvieran condiciones laborales más justas, bueno, todas esas decisiones que caracterizaban el estado de bienestar, para mi ley son comunistas, son socialistas, y a esos sistemas políticos los llama asesinos, satánicos, criminales. Te imaginas que todos se han sentido muy ofendidos Ahora en la Unión pensás, Europea. Ricardo, la repercusión hubiese sido diferente si estos dichos no se hubiesen dado en el contexto de un evento realizado por la ultraderecha en España y si hubiese sido aquí en Argentina, hubiese tenido otro efecto a nivel diplomático e internacional. No lo sé, hubiera sido grave igual, pero seguramente el gobierno se sintió obligado para que se respete la soberanía, Claro. para que se respete la dignidad de España, a reclamar una explicación de parte del presidente Milei. Eh, España es un país amigo, de los más amigos de la Unión Europea, tenemos vínculos con España históricos, culturales, artísticos, comerciales, económicos, familiares. Bueno, Es nuestra madre patria, ¿no? bueno, Junto con Italia. claro, a veces hemos compartido, tenemos vínculos históricos, decía en ese sentido, bueno, y la verdad es que cuando yo escuché el discurso y lo vi todo, pensé, esto va a generar un problema muy grave, van a convocar seguramente a la embajadora que la conozco, María Jesús Alonso, a España, cosa que ocurrió sine die. Cuando se toma una decisión de esta naturaleza es porque el problema es grave, muy urgente y se siente en la obligación el gobierno de España de convocar a su embajadora. Claro. Y vaya a saber cuándo regresa, si no hay un gesto, una explicación del gobierno del presidente Milei. Y para colmo sigue escalando el conflicto a través de las redes sociales. Claro. Bueno, y eso nos perjudica a todos, no que perjudica al gobierno. Por supuesto. España es nuestro segundo inversor, o lo era hasta hace poco. España tiene muchísimas empresas que han invertido acá en Argentina. Bueno, es además la puerta de acceso a la Unión Europea para nosotros y es un país que nos ayuda mucho hacia adentro de la Unión Europea, porque, bueno, no solamente, un país no solamente tiene que relacionarse bien con otro por razones económicas, las embajadas, que son los instrumentos de que se valen los países para poder relacionarse con otros países, no solamente desarrollan una actividad que tiene por objeto atraer inversiones, potenciar el comercio o las relaciones económicas, sí, desde luego hacen eso, pero además también desarrollan una tarea política muy importante que no es conocida, que no es tan visible. Claro. Por ejemplo, España nos ayudó mucho y los países de Europa, de la Unión Europea, nos ayudaron o nos pueden ayudar en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la OCDE, en la OMC, en las Naciones Unidas. Claro. Por ejemplo,
votando a favor de la Argentina en tema de Malvinas y en otros temas que tienen que ver con los derechos humanos. Bueno, España además llama a otros países de la Unión Europea cuando la Unión Europea está por tomar decisiones que podrían perjudicar a América Latina y Argentina en particular. Yo creo que este señor no tiene ni idea de esa dimensión de las relaciones internacionales y cree que, bueno, las relaciones económicas se establecen simplemente entre particulares, y los particulares también se preocupan antes de tomar una decisión por el tipo de relación que tiene el país en el que van a invertir con el propio, ¿no? Ricardo, para tener una idea de la gravedad del conflicto, ¿cuándo un gobierno decide retirar a su embajador? Contanos en esa escalada. ¿En qué instancia un presidente decide quitar a un embajador, y en este caso de Argentina, no es un detalle menor por lo que vos contabas, las relaciones entre España y Argentina, en grado institucional de una embajada? ¿Cuándo se hace eso? Bueno, cuando ha ocurrido algo muy grave, claro, muy subjetivo, muy difícil dar ejemplo. Bueno, lo que ocurrió, las barbaridades que dijo este señor, claro, una tras otra. Ha ocurrido algo muy grave, cuando se ha agredido, se ha afectado el respeto, se ha afectado la dignidad del gobierno. Claro. Y es convocar aunque yo no creo que ocurra, porque me parece que finalmente el gobierno va a entrar en razones, y España tiene interés en tener la mejor relación con Argentina también, pero cuando se convoca a la embajadora es porque ha ocurrido algo porque ha puesto en tensión la relación diplomática, la relación bilateral, y lo que ocurra en definitiva dependerá de cómo reaccione o qué diga o qué haga, qué explicación dé el gobierno argentino. Claro. Bueno, es una... pero aparte afecta a nuestra reputación en el mundo. Bueno, por supuesto, y aparte también, como vos decías, también afecta la posibilidad de comerciar, la posibilidad de seguir teniendo relaciones comerciales que vengan desde ambos gobiernos. Bueno, por supuesto que no es un detalle menor, pero para volver un poco a lo anterior, no es algo habitual que un embajador se vaya de un país y, por ejemplo, como para hacer un paralelismo, cuando algún país entra en conflicto bélico, en ese momento se quita un embajador, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Bueno, no es habitual. Por ejemplo, en España yo en mis años de gestión en España vi una sola vez que un país retirara al embajador de España, que fue el embajador de Rusia, después de que España había tenido la actitud que tuvo junto con la Unión Europea, más que España, la Unión Europea por el caso con Ucrania. Claro. Allí Rusia convocó al embajador. Bueno, y es una situación previa, digamos, no digo que necesariamente se tenga que producir la interrupción de las relaciones diplomáticas, pero es una instancia previa, ¿no? Dependerá de cómo reaccione el gobierno nacional. Me preocupa el hecho de que no manifieste intención de recomponer la relación, claro, porque según me dicen en las redes sociales, sigue insistiendo con lo mismo. De hecho el vocero anoche, que por supuesto es la voz del presidente, dijo que no va a haber disculpas, que no hay por qué pedir disculpas y que en todo caso el presidente está esperando las disculpas desde España. Lo cierto es que es una situación peligrosa porque, como vos decías, no solo está en juego la relación del presidente Milei con el presidente Pedro Sánchez, sino las relaciones entre países, que eso va a perdurar en el tiempo. Entonces, ahí es donde viene lo grave. Y no solo con España, sino con los aliados de España, ¿no? Ha ofendido a la Unión Europea, todo eso que él llama comunismo, maldito, comunismo criminal, socialismo homicida, todo eso, en el fondo, cuando dice todas esas cosas, no solo se siente aludido España, se siente también aludido todos los países de la Unión Europea que pusieron en marcha, quizás allí en Europa alcanzó el máximo nivel de desarrollo el estado de bienestar, que además miente respecto de lo que ocurrió cuando se aplicaban las políticas propias del estado de bienestar, porque fue el tiempo en el que más creció la economía en el mundo, por lo menos en Europa y en los países que
que tenían regímenes parecidos, jamás hubo tanta justicia social, jamás hubo tanta cohesión, jamás hubo tanta movilidad social ascendente, jamás hubo tanta bienestar general. Claro. En realidad eso empieza a deteriorarse a partir de que en el mundo se empieza a imponer la hegemonía neoliberal a la que adhiere este señor. Claro. Pero todavía sobreviven instituciones del estado de bienestar en Europa que hacen que se pueda decir de ella que es un país mucho más justo que los países incluso anglosajones, ¿no? Ricardo, no sé si coincidís, pero también, aunque exista esa disculpa por parte de Casa Rosada, específicamente por parte de Javier Milei hacia el gobierno y la Cancillería española, aunque exista esa disculpa, ya es una mancha en la relación en los próximos 3 años y medio que todavía tiene que gobernar Javier Milei. Pero sí, y les digo, chicos, mira, Laura, puede ser que la relación diplomática, eso es lo más fácil, recomponer la relación diplomática. No digo que sea fácil, claro, pero frente a lo que les voy a comentar ahora, eso es fácil. El daño a la reputación de la Argentina, la imagen que de la Argentina tienen, bueno, en otros países, y no me refiero solo a los actores políticos, sino a los actores empresarios, eso no se repara fácilmente. Claro. Porque todos han visto lo que dijo y lo que hizo este señor. Por más que pida disculpas, les va a quedar la impresión de que este señor es un señor que no sabe controlarse. Claro. Así como trataba en la Argentina de gusanos, parásitos, ratas, excrementos al adversario político, bueno, trata de manera agresiva y descalificatoria, incluso estando en el país, a un gobierno que con el que no tiene, incluso estando en el país, claro, en España en este caso, al gobierno, digamos, de España, con el que no coincide. Lo mismo ha hecho, ya te digo, con otros países en América Latina, con China, en otros. Bueno, y pagamos las consecuencias, no solo en términos económicos, también en términos políticos vamos a perder aliados. Pero además no tienen idea de lo que se discute en el mundo, porque su principal referente a nivel internacional, Donald Trump, piensa exactamente lo contrario de lo que piensa él. Bueno, de hecho, hizo Donald Trump en medio de la pandemia, hizo populismo, Ricardo, mandó un cheque de $1.200 a cada estadounidense y los mantuvo a todos contentos para que pudieran pasar la pandemia. Pero ahora su principal asesor en materia comercial, económica, de materia de economía y comercio internacional, le está diciendo que hay que cerrar, tiene que cerrarse a la importación de bienes de otros países. Exacto. Que tiene que repatriar la producción, que tiene que defender la industria nacional, el trabajo nacional, aranceles carísimos, está diciendo. Bueno, tiene una crítica muy fuerte a la globalización neoliberal, y en relación a Europa también tiene una posición muy dura, porque dice que Europa se ha aprovechado de la hegemonía neoliberal en perjuicio de Estados Unidos. Está decir, les dice exactamente lo contrario de lo que dice este señor. Más allá, lo que quiero decir no es que esté defendiendo las ideas de Trump. No, claro. Lo que estoy diciendo es que este señor no tiene la menor idea de lo que está discutiéndose en el mundo. Ni siquiera tiene idea de cuál es la posición de su principal referente a nivel internacional. ¿Entendés esta postura de Milei yendo a un acto de Vox, una persona que te diría que ubicado a la derecha de la ultraderecha? Y él se pone como aún más a la derecha, o sea, ¿entendés su mensaje siendo un presidente? Porque si fuera un político en campaña, por ahí podemos analizarlo desde otro lugar. Ahora, como un dirigente político, ¿lo ves que él vaya a un acto tan rupturista de la derecha mundial, siendo el presidente de Argentina? ¿No crees que es ganarse un problema con un montón de países de manera innecesaria en medio de una gestión que recién comienza? Pero absolutamente, pero eso es increíble, es de manual. Claro. Lo que hizo este señor no se hace. Yo no sé si él no sabía que no se hace, o no le importa un pito. Claro. En cualquiera de los dos casos, para nosotros, para los argentinos, es un problema muy serio, porque estamos a terminar nosotros perjudicándonos. Es una cosa increíble lo que ha hecho Milei. Ha ofendido, te reitero, a los demás países de la Unión Europea. Además están en elecciones, mejor dicho, en junio. Claro. Hay elecciones por la Unión Europea, ¿no? Y bueno, y el señor se mete en un acto que
Bueno, es un acto de campaña también, ¿no? Sin duda. Pero puede poner Ricardo, sus preferencias. un Pero dato no además te digo, menor. sí, perdón. Un dato no menor, tantos Sí, argentinos que encuentran en España su refugio para crecer, porque no encuentran las oportunidades acá en Argentina y bueno, deciden ir a España. En este contexto se da la tensión ahora diplomática generada absurdamente también. Tenemos que despedirte, Ricardo, pero estuvo muy sí. interesante la charla. Bueno, pero te digo una cosa Por nada más al final supuesto. y rapidito. Me preocupa mucho y estas cosas que están ocurriendo demuestran quienes tenían razón. Lo que proponían en el partido, establecer una asociación con La Libertad Avanza, con este señor que escuchado lo que decía ya en la campaña, nos permitía presumir que era un hombre que no tenía demasiada conciencia acerca de cuáles son los límites que no puede transgredir un presidente. Y me preocupa mucho que ahora en el Congreso voten las facultades delegadas, porque este señor que odia a lo público, que odia al Estado, que dice que es un Estado criminal, pide la capacidad de sancionar leyes para reformar el Estado. No sabemos lo que puede hacer con esa reforma, sin consultar, de manera unilateral, sin pasar por el Congreso. Espero que la Unión Cívica Radical actúe con responsabilidad. Cuesta pensar que parte del radicalismo apoya toda esta idea, ¿no? Pero sí, cuesta pensar y duele muchísimo. Y Claro. encima los que están haciendo las cosas que están haciendo acusan a quienes tienen una mirada crítica y mucho más comprometida con la razón de ser de la Unión Cívica Radical, de no ser disciplinados, de no actuar con lealtad. Los que no respetan la identidad del partido han sido eso. Y así se ha generado un proceso de diáspora y expulsión de muchísimos electorado radical que, bueno, descontento con lo que está haciendo el partido, votan otras alternativas.